noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Veo que tengo... Permítame. Perdón. Hoy sí. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias, licenciado. Bien, Lic, aquí ya pasando los últimos minutos de la tarde. Sí, ¿verdad? Y ya es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Ya estamos cansados, ya queremos salir a alguna actividad o por lo menos descansar en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar la clase porque ya casi hay 100 personas y como les digo, viernes me gusta terminar la clase un poquito antes porque sí estamos cansados ya de toda la semana. Me imagino que ustedes también. Bueno, vamos a continuar la clase donde nos quedamos el día de ayer. Voy a comenzar a presentar las diapositivas. Permítanme. Y además ya tenemos 100 personas en la clase. El promedio va a incrementar un poquito hasta 150, pero ya no podemos dar mucho más tiempo, ¿verdad? Aunque nos vayan a estar interrumpiendo después, y definitivamente, eso no lo podemos evitar. Pueden ver las diapositivas ahí, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, que ayer hablamos todavía de 3 sociólogos. Terminamos con este señor, Herbert Spencer, que decía que había razas más inteligentes que las otras, razas superiores a las otras. Ya vamos a hablar más a fondo de Herbert Spencer y sus seguidores cuando entremos a ver el positivismo criminológico, ¿verdad? Pero este señor, hablábamos de que había aplicado las leyes de las ciencias naturales a las ciencias sociales porque pensaban que la sociedad era un organismo vivo, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar por las ideas de Karl Marx. Karl Marx era de origen alemán, o sea, no era Alemania propiamente el país en ese momento, no estaba unificado, pero sí es el territorio de Alemania. Por lo tanto, pues se considera que él es alemán. Perdonen, pero eras como les decía, tengo que estar ingresando a algunas personas, perdón. Él nace en Alemania, en el territorio de la actual Alemania, en 1818 y muere en 1883. Cuando hablamos de un filósofo principalmente, pero además de sus ideas filosóficas, su obra abarca también temas de economía, de sociología, de ciencia política y de historia. No es exagerado pensar que Marx es uno de los pensadores más importantes de la historia. Sin duda sus ideas revolucionaron en términos literales el mundo. Sus seguidores todavía implementan sus ideas en millones de personas, pero durante una época Carlos Marx, la mitad del mundo prácticamente seguía las ideas de Karl Marx. Tiene 2 obras muy famosas, como son el Manifiesto Comunista y El Capital. La primera es una obra de ciencia política, historia política, es una obra donde dice por qué los trabajadores tienen que tomar en sus manos la revolución para salir de la situación de explotación en la que se encontraban, mientras que El Capital es una obra más de economía política, que establece las bases de los estados socialistas y de las economías socialistas que fueron implementadas poco después de la muerte de Marx y que se extendieron hacia todo el mundo durante el siglo XX. Yo diría que sin duda es el escritor que más influyó en el siglo pasado, ¿verdad? Que sus ideas se difundieron tanto y tuvieron tanto ímpetu en el siglo XX. Se le considera el padre del socialismo científico y del materialismo histórico, junto con Engels, con su compañero de
de muchas obras, entre ellas el manifiesto del Partido Comunista, el manifiesto comunista, Friedrich Engels, él era, si mal no estoy, era inglés, que era el que financiaba también muchas veces a Marx. Marx tuvo una vida muy complicada, fue perseguido muchas veces por sus ideas, fundó varios periódicos que fueron a la quiebra, era un intelectual sin duda con muchas discusiones y muchas polémicas en su tiempo, pero la obra que dejó es sin duda de las más importantes. Les comentaba de alguna forma que cuando yo estudiaba en la licenciatura, prácticamente todo lo que nos daban de sociología, antes teníamos 2 sociologías, introducción a la sociología. Ahora se junta más o menos la clase de introducción a la sociología de Guatemala en la primera parte del curso y luego ya entramos a sociología jurídica. Pero cuando yo estudié, prácticamente lo que nos daban de sociología eran las ideas de Karl Marx. Vamos a tomar 2 clases nosotros para analizar sus ideas más importantes. Ha sido superado en muchos aspectos, ya sus teorías más importantes, pues de alguna forma han sido rebatidas luego y han sido superadas, pero no se puede negar que su análisis de la sociedad, de su análisis de las clases sociales, todavía está siendo vigente. Muchas de sus ideas todavía siguen vigentes. Al final, como dice otro autor, en este caso un jurista, Norberto Bobbio, tiene un libro que se llama Ni con Marx ni contra Marx, ¿verdad? O sea, a Marx hay que conocerlo, hay que apreciar sus ideas, hay que tomar lo bueno de Marx. Tampoco se puede estar en contra de lo que dice Marx por dogma, por una, digamos, prejuicios como los que tienen ahora muchas personas en las redes sociales o en, digamos, incluso en la academia. No, sino que hay que tomar lo bueno como de todos los autores, ¿verdad? Hay que tomar lo bueno, aprender de ellos y saber aplicarlo en la práctica. Bueno, una de las principales ideas sociológicas de Marx es que la sociedad está formada por una base económica y una superestructura. En la base económica está el modo de producción, las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿verdad? Es decir, él planteaba que la sociedad, la base es la economía. Esta no es una idea original de Marx. Recordemos que ya Saint-Simon también la tenía, ¿verdad? Cuando decíamos que la base económica, la forma como se producen los bienes, es la base de la sociedad. Marx lo mantiene y lo desarrolla todavía más, ¿verdad? Él dice que lo que da, digamos, el fundamento de una sociedad es cómo la sociedad produce los bienes que utilizan los seres humanos para comer, para vestirse, para vivir, todos los bienes, cómo se producen los vehículos, cómo se produce la ropa, cómo se produce todos los bienes y las computadoras, los celulares, etcétera, y de qué forma se producen, cómo se recibe el pago por parte de los trabajadores, si hay patronos, si hay dueños de las empresas o no, cómo son las relaciones que se establecen entre los trabajadores y los patronos y entre los trabajadores y los bienes también, la forma de recibir las ganancias, la forma de repartirse las ganancias, todo eso determina la base de la sociedad. Y luego la sociedad está formada por una superestructura. En esta superestructura están todos los demás elementos de la cultura de una sociedad, de la vida en sociedad, la política, el derecho, el arte, la religión, la cultura en general, y todo está supeditado a la base económica. Entonces Marx decía, si hay un cambio en la base económica, en las relaciones de producción, va a haber un cambio en la superestructura, porque todo lo que hay de superestructura responde a la forma como está dividida la base económica. Por eso él decía que la base económica era lo más importante y que la superestructura dependía directamente de ella. Así, por ejemplo, si en una sociedad determinada para producir los bienes se establece un modo de producción esclavista, es decir, donde los esclavos son los que trabajan para los amos, entonces toda la superestructura va a estar orientada hacia el esclavismo.
Las leyes, por ejemplo, la justicia va a estar orientada a permitir la esclavitud de personas sobre otras, ¿verdad? Igual el arte, igual la religión, va a ser religiones que permitan tener esclavos, la cultura. Y cuando hay un cambio en la base económica, todo cambia. Cuando se parte de una base económica, se cambia de una base económica esclavista a una base económica feudalista, donde ya no se permite tener esclavos, sino que las personas que trabajan son siervos de los señores feudales, todo lo demás cambia nuevamente. La religión cambia, ya es una religión católica, cristiana, donde no se permite tener la esclavitud como un tema, digamos, para producir. Ya también la política cambia, la justicia, las leyes ya no permiten la esclavitud. Entonces todo cambia dependiendo de cómo cambia la base económica, dice Marx. Y esta base económica cambia por la lucha de clases, ¿verdad? En esta base económica encontramos todas estas categorías que Marx desarrolla. El modo de producción, que es la forma en que los hombres producen los bienes que necesitan para vivir, es decir, la forma como se combinan los siguientes elementos, los siguientes 7 elementos. Los medios de producción, que son los materiales que se necesitan para producir. Los medios de producción, además, incluyen el objeto de trabajo, es decir, las cosas sobre las cuales se aplica el trabajo, es decir, las materias primas, y los medios de trabajo, que son las herramientas, los instrumentos de trabajo, las máquinas, las instalaciones. Cuando hablamos de los medios de producción, entonces son el objeto de trabajo y los medios de trabajo. Cuando la gente dice que los comunistas no dejan tener a la gente propiedad privada, es una mentira. Lo que los comunistas dicen es que los medios de producción no deben estar de personas particulares, sino que deben ser en manos del Estado. ¿A qué se refiere esto? A los medios de producción de trabajo y a los medios de trabajo. Es decir, la materia prima y las fábricas, las herramientas, todo esto no debe de pertenecer a una persona, sino a la colectividad, a todo el pueblo. Eso dicen los socialistas y comunistas que son seguidores de Marx, ¿verdad? Aclaro esto porque es muy importante aclarar las ideas, ¿verdad? Sobre todo en una época tan confusa y donde salen otra vez los prejuicios, los ataques, como la verdad en redes sociales, en los medios, diciendo que los socialistas van a quitarle la propiedad a las personas. Nunca, en ningún país del mundo, incluso en los países socialistas, nunca se ha quitado la propiedad privada sobre la ropa, sobre su casa, sobre su carro. Lo que se quita es la propiedad privada sobre las materias y sobre las máquinas, las fábricas, las herramientas de trabajo, las instalaciones de trabajo, ¿verdad? Eso es lo que se quita. Luego también Marx dice que en el modo de producción están también incluidas las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son las personas que trabajan para producir las cosas, los trabajadores principalmente. También se dan relaciones de producción, es decir, las relaciones que se establecen entre los hombres para producir. Por lo general hay trabajadores y patronos, y las relaciones que se establecen entre ellos, esas son las relaciones de producción. Las formas de propiedad es la relación que tienen los hombres con los medios de producción. Ahí Marx no se mete, como les digo, con la propiedad privada. La propiedad privada, sus pertenencias particulares, sino que se mete con la propiedad sobre los medios de producción, sobre las fábricas, sobre las fincas, sobre los tractores, sobre las computadoras que sirven para trabajar. Sobre eso se mete. Pero sobre todo en términos de fábricas, de grandes centros de trabajo. No se mete tampoco con la computadora del fulanito que está trabajando su bufete profesional, digamos, como abogado, ¿verdad? Como dicen en los memes, no te van a expropiar tu Kia Picanto, no van contra eso, ¿verdad? No van a expropiarte tu laptop, no. La idea de un país comunista o socialista es expropiar las grandes fábricas, los centros de trabajo, las fincas, etcétera. Y la otra elemento que forma parte del modo de producción es la forma de distribución, es decir, la forma en que se reparten las ganancias.
lo que nos dice Marx es que todo esto es la base económica de la sociedad, y todo esto ha ido cambiando en la historia, y en la historia se han dado muchos modos de producción. Y otro elemento fundamental de las ideas de Marx es que dice que la sociedad humana siempre ha estado dividida en clases sociales, ¿verdad? Vamos a hablar la próxima clase más a fondo de lo que son las clases sociales, y les voy a compartir un documento sobre las clases sociales en Guatemala. Pero las clases sociales, la idea de las clases sociales es una idea de Marx. Y Marx dice que las clases sociales son grandes grupos de personas que se clasifican de acuerdo a la posición que ocupan en un modo de producción, a la propiedad sobre los medios de producción y a la forma de repartir las ganancias, ¿verdad? Eso es lo que clasifica, según Marx, a las clases sociales en una sociedad determinada. Vamos a ver después que la idea de Marx se fue desarrollando y siguió cambiando, y hay otros autores que hacen otros elementos. Pero Marx dice que las clases sociales siempre están en lucha, lo que él llama la dialéctica. La dialéctica no es una idea de Marx original, sino que es una idea de otros filósofos alemanes, principalmente de Friedrich Hegel, que era uno de los mayores filósofos de la historia y que influyó mucho en Marx. Lo que Hegel dice es que cuando dos contrarios se enfrentan, al final surge una tercera fuerza. De esa lucha de contrarios, uno termina ganando y surge una nueva relación, ¿verdad? Lo que decía Marx es que de la lucha de clases surge un cambio en el modo de producción, ¿verdad? Y entonces se va cambiando la forma de producir. Y nos dice Marx que en la historia de la humanidad han habido diferentes modos de producción, ¿verdad? Antes de entrar a esto, hasta ahorita, ¿hay alguna duda o comentario sobre lo que hemos hablado de las ideas de Marx, del tema de la producción? Creo que esto ya lo habían visto ustedes en economía, ¿verdad? Sí, En Lick. teoría del Estado también, Lick. Ah, en teoría del Estado también lo vieron. Qué interesante. Yo doy teoría del Estado en licenciatura, antes la daba en licenciatura y luego la daba en maestría, pero no recuerdo haber hablado de esta parte, pero qué bueno que la tienen bien clara, ¿verdad? Entonces, podemos seguir. Sí, Andrei. Andrei levantó la mano. Sí, Andrei, por favor. Perdón, me desconecté, lo siento. Yo quería agregar mi pequeña opinión porque a mí se me hace importante recalcar que en la actualidad TikTok es la aplicación más descargada del mundo, y muchas veces, aparte de todo el contenido que la gente sube ahí, se presta también para la desinformación, la cual dificulta mucho el proceso electoral ahorita que se está viviendo, porque la cantidad de videos respecto a los comunistas y socialistas es bárbara, y cada día aparecen más, y es difícil combatir la desinformación porque la gente toma una opinión y ya no está abierta a más. Entonces, creo que es importante recalcar que hay que siempre tener mente abierta para estos, como diría yo, problemas que se viven en Guatemala, porque sí estamos un poco atrasados con todo esto. No, tiene mucha razón. Comparto totalmente, Andrei. Es difícil ahora con las redes sociales determinar cuál es la información falsa, cuál es la información parcializada, y cuando hacemos videos o hacen videos quienes usan TikTok o incluso en Twitter con ¿cuántos caracteres le da a uno Twitter para escribir? 120 caracteres, algo así. Es muy poco lo que se puede en realidad discutir o aportar desde un video, ¿no? Entonces es muy limitada la información que se plantea ahí, y a veces hay personas que tienen miles y miles de seguidores y que
dan información totalmente sesgada, mal documentadas, personas que ni siquiera entienden lo que están hablando, lo que están diciendo. Entonces, es muy difícil. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? TikTok puede ser una herramienta entretenida, pero sin duda son muy pocas las cuentas que yo he identificado como valiosas en cuanto a la información y sobre todo la información académica que planteen, ¿verdad? Por eso siempre tenemos que ir, cuando hablamos de marxismo, tenemos que ir a las fuentes originales, a leer las obras de Marx, de los seguidores de Marx, de personas que han estudiado el tema y lo han interpretado. Les vamos a ir dando algunos materiales en la clase, lo vamos a colgar en el Classroom, de algunos materiales que explican de mejor manera, por ejemplo, lo que son las clases sociales, cómo están divididas en Guatemala, algunas ideas de Marx sobre el tema de los modos de producción, ¿verdad? Para que no caigamos en este tipo de falsa información que se maneja en las redes sociales, ¿verdad? Muy buena su observación, André. Bueno, como esos son temas que ustedes ya han visto también, no me voy a detener mucho en el tema de los modos de producción. Solo vamos a recordar que, según Marx, en la historia de la humanidad han habido ciertos modos de producción determinados. Y esto es Marx y Engels. El primero que ellos mencionan es la sociedad primitiva. ¿Cuáles son las características de esa sociedad primitiva? Que estamos hablando de la prehistoria, prácticamente, el periodo paleolítico y el periodo neolítico. Las características de esta sociedad es que no existían propiedad privada sobre los medios de producción. Los medios de producción eran de todos. Bueno, eran medios de producción bastante rudimentarios, ¿verdad? Estamos hablando de armas para cazar los animales, instrumentos para cosechar, viviendas donde vivían juntos la mayoría de veces o en grupo. De hecho, la relación de producción que existía era la cooperación entre todos. No existía familia tampoco como tal, la familia monogámica parental que ahora conocemos, sino que supuestamente en esa época era una promiscuidad total la que había y solo las madres se sabía, por eso era un matriarcado, porque las madres eran las únicas que tenían estabilidad, digamos, porque los hijos no sabían ni de quién era, ¿verdad? Entonces no existían relaciones de parentesco tan fuertes, tan determinadas como ahora, ¿verdad? Había una división natural del trabajo, es decir, se hacía por las características físicas. Los hombres cazaban, las mujeres cuidaban a los hijos, se dedicaban a la agricultura, a confeccionar la ropa, ¿verdad? Los hombres a actividades físicas más fuertes. Y también había las diferencias entre quienes van a cazar y quienes van a recolectar. Aparecen las herramientas de trabajo y lo más importante es que no existían clases sociales. En esta sociedad primitiva, que duró cientos de miles de años, es el periodo más largo en la historia de la humanidad, había una época de cooperación sin propiedad privada sobre los medios de producción, ¿verdad? Supuestamente, según varios autores, sí habían luchas entre las distintas tribus, luchas por el territorio, por los recursos, ¿verdad? Pero no había lucha entre las clases sociales en una misma tribu. Esto va cambiando, ¿verdad? Esto va cambiando con el transcurso de miles de años y se da el siguiente paso al modo de producción esclavista. Las características de la sociedad esclavista, según Marx y Engels, es que aparece la propiedad privada. Cuando una tribu o un grupo ya más grande, un clan, digamos una tribu ya es un grupo de clanes familiares que se une, empieza a producir más de lo que necesita, aparece el excedente. Y este excedente, si alguien se apropia de ese excedente, empieza a acumular riqueza. Aquí aparece la propiedad privada y se va perfeccionando las herramientas de producción, el arado, la agricultura, aparece herramientas más complejas, armas más complejas también. Se da una división social del trabajo, ya no natural, sino que se da social.
y aparece la clase social de amos y la clase social de los esclavos. Los amos, es decir, los esclavistas, eran los dueños de los medios de producción y también de los esclavos. Los seres humanos, los esclavos, se convirtieron en medios de producción en esta etapa. Y esta etapa de esclavismo pasó, la mayoría de sociedades antiguas tenía esclavos. Desde los griegos, los romanos, los egipcios, hasta también los mayas y los como aquel que trabaja y no se le paga, sino que solo se le permite comer. Por lo general, los esclavos eran miembros de otras razas o de otras tribus que perdieron una guerra, que fueron conquistados y se les obligaba a trabajar, ¿verdad? Pero la mayoría, la gran mayoría de sociedades antiguas utilizaron la esclavitud como la forma de trabajo. Y este periodo de sociedad esclavista también duró miles de años, durante toda la Edad Antigua, ¿verdad? Más o menos del 10.000 antes de nuestra era o antes de Cristo, hasta ya, digamos, el 500 después de Cristo, fue un periodo donde la esclavitud y la forma de producción esclavista era la más utilizada en todo el mundo. Aquí surge lo que Marx llama la explotación del hombre por el hombre. Hombres que se aprovechan de la fuerza de trabajo de otros hombres para producir los bienes, ¿verdad? No existía la idea de pagarle a esta persona, sino solo de darle de comer, dejarla ahí y se reproducían. Por supuesto que les interesaba que se reprodujeran para tener más esclavos, ¿verdad? Esto provocó también luchas de clases. Como dice Marx, aquí aparece también la lucha de clases entre los esclavos y los amos. Y se dan muchas rebeliones de esclavos en la historia, están documentadas algunas muy importantes. Por ejemplo, la de Espartaco, que se rebela contra el Imperio Romano y une a todos los esclavos que eran obligados a luchar en las arenas de gladiadores, y también a otros esclavos dedicados a la agricultura o a la ganadería, los une para enfrentarse al ejército romano, ¿verdad? Aunque al final pierde esta guerra, pues deja sembrada una semilla de una lucha de clases que se sigue dando en muchos lugares. Se da esa tensión, se da esa lucha de clases, y al final, por eventos históricos, por la lucha de clases y por otras influencias externas, se pasa al siguiente modo de producción, que es el modo de producción de la sociedad feudal, ¿verdad? En la sociedad feudal se sigue perfeccionando las herramientas de producción. Por ejemplo, se crean los primeros molinos de viento. Ya no es la persona la que tiene que moler el trigo o el maíz para hacer el pan, sino que ya son molinos manejados por la energía del viento los que hacen, los que muelen los granos para hacer el pan. Se crea el comercio a gran escala. Ya el comercio se hace entre los distintos reinos, entre los distintos países que existen ya en el mundo. Ya las clases sociales ya no son la de amo y esclavo, porque los esclavos, no solo algunos de ellos se rebelaron, sino aparece la religión católica, la religión cristiana, como la religión fundamental de toda Europa en ese momento, y la religión cristiana prohíbe la esclavitud, básicamente, ¿no? Dice que todos los seres humanos tienen algunos derechos por el hecho de ser humanos. Allá aparecen también los primeros gérmenes de los derechos humanos. Surgen de la mano de la religión cristiana, de la religión católica. Claro, no quiere decir que no haya explotación, no quiere decir que no haya clases sociales. Al contrario, hay unas clases sociales y son muy fuertes también, ¿verdad? El señor feudal es el dueño de los medios de producción, que son la tierra. Básicamente son sociedades agrícolas. La riqueza se obtiene de la tierra, de la cosechar la tierra o de las minas, ¿verdad? Y los siervos son los que cultivaban la tierra para el señor feudal. Siervos, o también llamados vasallos. El siervo poseía las herramientas de trabajo y poseía una porción de tierra para trabajar en ella. Habían siervos que tenían porciones de tierra y podían subarrendarlas a otras personas que trabajaban para ellos también, pero no eran dueños de la tierra. Los dueños de la tierra, los dueños de la materia prima y los dueños digamos, del lugar donde trabajaban,
eran los señores feudales, que eran la nobleza, los condes, los duques, los varones, ¿verdad? Se crea toda una serie de títulos para clasificar a los nobles de los países. Entonces es una sociedad bien estratificada también, es una sociedad muy piramidal, como se ve en esta gráfica, y es la sociedad feudal la que se impone en toda Europa, y todavía al momento de la conquista de América, lo que había era una sociedad feudal. Por lo menos en España, todavía era una sociedad feudal muy piramidal, muy centralizada, ¿verdad? Y se traslada la forma de producción también a América, sobre todo en América Latina, que éramos colonia española. Aquí también se da los repartimientos, como lo vamos a ver cuando veamos el tema de la sociología de Guatemala. Vamos a ver que en la conquista se da el repartimiento de tierras y también de indígenas para que trabajaran la tierra, ¿verdad? Pero regresando a Europa, entonces en la pirámide feudal, en la cúspide de la pirámide se encuentra el rey, que había en cada estado un rey, y en los señores feudales, los caballeros, la nobleza y los grandes padres de la iglesia estaban abajo del rey, pero en una situación donde también ellos tenían sus propios ejércitos, tenían sus propias monedas, eran pequeños reyes en sus territorios. Para quienes vieron Juego de Tronos, por ejemplo, fue una serie muy popular hace unos años. Yo la vi toda, muchas veces. El final es muy malo, pero la serie es muy buena. En Juego de Tronos se describe una sociedad feudal total, ¿verdad? Con el rey en la cúspide de la pirámide, pero cada familia importante de ese reino tenía sus propios ejércitos, sus propios abanderados, gente que peleaba por ellos, ¿verdad? Y podía a veces tener conflictos incluso con el rey. Pero los vasallos, los trabajadores, esos eran la clase explotada. Esos trabajaban para los señores feudales y no recibían dinero. Lo que les daban era una parcela para que ellos pudieran producir sus propios alimentos, que cuando producían más de lo que necesitaban para comer, lo vendían. Y así también se generaba cierto comercio a nivel local, ¿verdad? Pero también aparece el comercio a nivel entre países. Al final, las luchas, no entre los señores feudales y los vasallos, sino que la sociedad feudal se da la lucha de clases entre los señores feudales y una clase nueva que estaba surgiendo, que surge a partir del comercio, que son la clase burguesa. Los burgueses son personas que eran hijos de vasallos, pero que ellos se dedicaron al comercio, se dedicaron algunos de ellos al estudio también, tenían sus empresas, pero no podían acceder a tener el poder político porque no eran de la nobleza, no tenían la sangre azul que se decía en ese tiempo, es decir, no tenían los vínculos familiares suficientes para poder tener cargos políticos, porque esos cargos políticos estaban reservados para los caballeros, para la nobleza o para los altos jerarcas de la iglesia, ¿verdad? Que habían venido en forma hereditaria teniendo esos títulos. Era una sociedad donde no se podía escalar, ¿verdad? Menos fuerte, digamos, que la sociedad esclavista, donde los esclavos en ningún caso podían tener propiedad privada, ni podían tener derechos siquiera. En la sociedad feudal sí tenían derechos, pero no tenían derecho al poder político. Entonces la lucha de clases que se da aquí es entre la burguesía, esa clase nueva que surge, que podría decirse es la clase media, entre los caballeros y los vasallos, surge esa clase económica que va adquiriendo poder económico por el comercio, pero que quiere tener poder político, se juntan con el rey y destruyen, digamos, a la clase de la nobleza, a los caballeros, y surgen la burguesía como la nueva clase social dominante, y esto coincide con el descubrimiento de América, con los grandes, digamos, viajes transnacionales, con el comercio a gran escala transnacional, ¿verdad? Y con la época conocida como el Renacimiento. Aproximadamente fueron 1000 años de sociedad feudal hasta que se dan estos descubrimientos, esta lucha de clases entre la burguesía y la nobleza, y de esa lucha de clases surge un nuevo modo de producción, como es la sociedad capitalista. En la sociedad capitalista ya se dan las grandes
fábricas, ya se cambia el sistema económico, ya no depende de la agricultura, sino va más encaminada a la fábrica. Surgen los barcos de vapor, surgen las máquinas de vapor para hacer hilados, para cosechar. Ya no se cosecha con un arado, sino se cosecha con un tractor que camina a vapor. Entonces surgen las grandes fábricas de trabajadores, y los dueños de estas fábricas, de las haciendas, de las fincas ahora, ya no son los nobles, sino son los capitalistas, los burgueses, que son los herederos de esta clase burguesa que logra acabar con la sociedad feudal y que se hacen dueños de los medios de producción de las fábricas o una misma finca, y que a cambio se les da dinero, ¿verdad? El proletario, el trabajador, que ahora se convierte en proletario, la categoría proletario, vende su fuerza de trabajo al capitalista a cambio de un salario. Y el capitalista se queda con las ganancias, que se denomina capital. Por eso el libro de Karl Marx se llama El Capital, porque el capital, al final de cuentas, son las ganancias que se producen después del intercambio de productos, después de producir los productos y venderlos, ¿verdad? Pero la ganancia se la queda el capitalista, y el trabajador se queda con su salario a cambio de su fuerza de trabajo, ¿verdad? Y la sociedad capitalista comienza prácticamente con eventos como la Revolución Francesa, como la independencia de Estados Unidos de América. Estamos hablando de 1784, 1797, cuando ya surgen las primeras repúblicas liberales. Se termina con la monarquía, se termina con la nobleza, y surgen ya las sociedades donde supuestamente son democracias liberales. Aunque ustedes vieron Teoría del Estado, se dieron cuenta que las primeras democracias solo votaban los capitalistas, solo votaban los que tenían suficiente dinero para valerse por sí mismos, no los trabajadores. Los trabajadores no tenían derecho al voto todavía. Claro, tenían otros derechos, pero no tenían derecho al voto, ni derecho a vacaciones, ni aguinaldos, ni horas mínimas de trabajo. En el primer capitalismo, la explotación es peor todavía de la que había en el feudalismo. No tanto como la que había en el esclavismo, pero sí peor que la del feudalismo. Y estas primeras sociedad capitalista es precisamente la que se da cuando Marx escribe El Capital, ¿verdad? Por eso los trabajadores asalariados en ese primer capitalismo eran bastante explotados por las fábricas. Pero estamos hablando de 1800, inicios de 1800. Entonces, ahí no había horario de 8 horas de trabajo. Ahí tenían que trabajar 14, 16 horas. Los niños tenían que trabajar, las mujeres tenían que trabajar. No había derecho a la educación, no había derecho a la salud, no había derecho a la salud, a la seguridad social. Los trabajadores no tenían un salario mínimo tampoco. Habían salarios de hambre, pero tenían que trabajar por ellos, porque no había trabajo tampoco en el campo. Toda la gente se fue a las fábricas que estaban alrededor de las ciudades. Entonces, la media de vida, por ejemplo, en algunos países europeos era de 30 y tantos años. Eran muy pocas las personas que llegaban a los 40 años. ¿Por qué? Por las enfermedades asociadas con el desgaste del trabajo, con la poca seguridad y salud que había. No existían esos derechos como tales, ¿verdad? Estaban los derechos mínimos. Ustedes están llevando también el curso de derechos humanos este semestre o el semestre pasado. Saben que la primera generación de derechos individuales nada más son el derecho a la vida, la integridad personal, pero fue muchos años después cuando se fueron reconociendo los derechos laborales, económicos y sociales. Es por eso este primer capitalismo, donde las ideas de Marx habla de una explotación de los trabajadores, de los trabajadores por parte. Marx describe la situación de los trabajadores, habla de este tipo de capitalismo, que fue evolucionando y que fue cambiando el capitalismo. Aparecen ya los derechos económicos y sociales, los derechos laborales, pero eso aparece hasta mediados del siglo XX, hasta 1940, en el caso de Guatemala en 1945, en otros países en 1930, un poquito antes, ¿verdad? Pero
costó mucho esa lucha de los trabajadores, más de 100 años para que se aplicaran esos derechos laborales. Entonces es obvio que la situación que describe Marx es una situación de explotación del hombre por la burguesía, por los dueños de las empresas, ¿verdad? Y dice Marx que el capitalismo llega a su grado máximo en el imperialismo. El imperialismo son países capitalistas que someten a países menos avanzados, basados en la idea esta spenceriana de que hay razas superiores, así como hay países superiores a otros. Entonces, cuando Marx escribe El Capital y escribe también el Manifiesto Comunista, el imperialismo estaba simbolizado por los ingleses. Los ingleses eran el gran imperio que conquistaba muchos países y tenía colonias en muchos países, pero luego ese lugar lo ocupa Estados Unidos, ¿verdad? 100 años después, Estados Unidos es el gran imperio que no ocupa físicamente, pero sí tiene su sombra sobre otros países. Entonces dice Marx que los proletarios tienen que unirse, los trabajadores tienen que unirse para derrotar a los capitalistas, que son los que los explotan. Por eso dice Marx, cuando termina el Manifiesto Comunista, dice proletarios del mundo unidos, ¿verdad? Porque los proletarios tienen que tomar el poder, dice Marx. Ellos tienen que hacer la revolución, y una revolución armada, dice él, para poder tomar ellos el gobierno, ¿verdad? Y esta es otra cosa muy importante. Marx nunca creyó, los marxistas, ni Marx, ni Lenin, ni Stalin, ni Gramsci, creyeron nunca en elecciones. Eso decía, estaba todo amañado para que siempre ganaran los que financiaban los capitalistas. Es más, los trabajadores ni tenían derecho al voto hasta 1914, 1919, ¿verdad? Los que tenían que hacer los trabajadores era una revolución, dice Marx, una revolución proletaria, y crear la sociedad socialista. ¿Cuál es la gran diferencia, dice Marx, en la sociedad socialista? Es que el Estado es el dueño de los medios de producción. Ya no hay un capitalista, ya no hay un gran empresario detrás de las fábricas, de las fincas, sino que es el Estado. El Estado como este ente jurídico ficticio, pero que representa a todos los habitantes de un país, de una sociedad. Y se da un proceso de nacionalización de las fábricas, de las fincas, de los bancos, ¿verdad? Como les digo, los socialistas en los países donde se implementó el socialismo no es que fueran quitándole las casas, la ropa a las personas. Lo hicieron cuando eran palacios los que tenían las personas, ¿verdad? Cuando eran de la nobleza. Entonces sí les expropiaban sus propiedades, que eran sus fincas, sus grandes casas enormes, ¿verdad? Pero lo que más interesaba era expropiar fábricas, fincas, ¿verdad? Y que todo pasara al Estado, y ahí se suprimían las clases sociales. Ya no había capitalistas y proletarios, sino que todos eran proletarios, todos eran trabajadores, y todos reciben la misma parte de los bienes y los servicios. Cada miembro de la sociedad recibe bienes de acuerdo a su trabajo, a cada quien según sus capacidades, ¿verdad? Eso es el lema de la sociedad socialista. El socialismo se implementó en muchos países. Todavía a la fecha en el mundo hay 4 países socialistas, que son Cuba, China, aunque es socialista solo en lo político, no en lo económico. Vietnam es un país que sigue siendo socialista, también más en lo político que en lo económico, y Corea del Norte, ¿verdad? Creo que hay otro país también, creo que hay otro país de esos chiquititos de Asia. Entonces hay 4 o 5 países socialistas, pero en algún momento, durante el siglo XX, habían más de 20 países socialistas en el mundo, incluyendo también a Nicaragua, ¿verdad? Nicaragua actualmente no es socialista, ni Venezuela tampoco es socialista. Ahí existe la propiedad privada, ahí existe empresas privadas. No son ninguno de esos 2 países socialistas. Son dictaduras, sí, pero no son económicamente, socialmente socialistas como tales. El socialismo clásico que pensaba Marx, ¿verdad? En el socialismo clásico no hay empresas privadas, no hay fábricas a nombre de personas. Por eso China es una mezcla. China es socialista en lo político, pero en lo económico es una economía mixta. Combina el socialismo con capitalismo. Ya hay millonarios en China, ya hay unas grandes empresas en China. En Cuba no. En Cuba sí es un socialismo más clásico el que hay todavía. Y
esta sociedad socialista, es solo el tránsito hacia la sociedad más importante, según Marx, que iba a ser la sociedad comunista, que esto ya es un grado avanzado de socialismo. Aquí tampoco existen las clases sociales, pero ya ni siquiera existe el Estado. Ya no es necesario que exista el Estado, porque el Estado era importante para mantener el orden en la sociedad socialista, pero en la sociedad comunista ni siquiera es necesario el Estado, porque ya todos los trabajadores van a producir en forma libre, cooperativa, van a existir, de hecho, mucha cooperativa como forma de aglutinar a los trabajadores, y que se le iba a dar a cada quien según sus necesidades. Ya no a cada quien según sus posibilidades, sino a cada quien según sus necesidades. Entonces, era una utopía lo que creía Marx, era algo que hasta el momento ha sido irrealizable. Ninguna sociedad ha llegado al comunismo. Las sociedades socialistas que se implementaron, la más importante, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ocupa el actual territorio de un montón de países, incluyendo Rusia, Ucrania, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán y todo eso, duró casi 100 años, pero fracasó rotundamente y se dividió en muchos países, algunos grandes como Rusia, ¿no? Pero no se ha podido implementar esta sociedad comunista que planteaba Marx. Entonces, a grandes rasgos, esas serían las ideas principales de Marx sobre la sociedad, sobre las clases sociales y sobre los medios de producción, ¿verdad? Por supuesto, a grandes rasgos, ¿verdad? Son mucho más ideas y si nos fuéramos desarrollando, no nos alcanzaría todo el curso, ¿verdad? Y todavía la próxima semana vamos a ver el tema de las clases sociales también, ¿verdad? ¿Alguna duda o comentario sobre lo que hemos visto hoy? Todo claro, licenciado. Todo claro, no quieren alguna aclaración, alguna cosa, tocamos a profundidad algún tema, todavía nos quedan algunos minutos, no son ni las 8 ustedes. Siempre les doy este poquito de tiempo para ver si hay alguna reacción o alguna pregunta, ¿verdad? ¿Creen ustedes, por ejemplo, que el partido Semilla es comunista o socialista? ¿Qué dicen ustedes? Socialista. ¿Usted sí cree que sea socialista el partido Semilla? Creo que sí es abiertamente de izquierda, licenciado. Muy bien, de izquierda. Ese es un buen debate. Más enfocado en ciencia política que en sociología, ¿verdad? Porque el hecho de ser de izquierda no quiere decir que sea socialista ni comunista, ¿verdad? También el partido UNE es de izquierda en teoría, es todavía miembro de la Internacional Socialista. Entonces, por los títulos que tienen los Internacional Socialista, uno pensaría, estos sí son de izquierda marxista, leninista, ¿verdad? Pero el término izquierda y derecha aparece como tal, su primera acepción viene de la Revolución Francesa y es donde se sentaban en el Parlamento los partidos. Unos se sentaban a la izquierda y otros a la derecha. Entonces, los que se sentaban a la izquierda eran los que representaban más a las clases populares, a los intereses de la mayoría. Y los que se sentaban en la derecha del Parlamento eran más los conservadores, los que representaban a la ya, digamos, en ese tiempo mermada nobleza, a los dueños de empresas, entonces ahí se empieza a dividir la idea entre izquierdas y derechas. Pero entre izquierda y derecha hay una gran cantidad de sabores, ¿verdad? De matices. Entonces, por ejemplo, el movimiento Semilla y la UNE también, por lo menos la UNE original, los dos partidos tienen la misma tendencia ideológica que la socialdemocracia.
¿Y qué es la socialdemocracia? Podemos decir que está en medio de el socialismo y el capitalismo. La socialdemocracia, que es una corriente ideológica, política, que se ha implementado en Europa desde principios del siglo XX, dice que sí tiene que haber empresas privadas, que sí tiene que haber una economía capitalista, pero con enfoque social, ¿verdad? Es decir, altos impuestos, digamos, un Estado grande para que dé servicios, salud, seguridad, educación a los habitantes, ¿verdad? Entonces, los dos partidos, y esto nunca ha pasado en ningún país de que yo tenga memoria, que dos partidos de la misma tendencia ideológica pasen a segunda vuelta. Y ambos son partidos de centro izquierda, se consideran a los partidos socialdemócratas. Como les digo, no son socialistas, no son comunistas, porque aprovechando, le voy a cumplir aquí a Flori, que está pidiendo que vuelva a presentar la diapositiva del comunismo, ¿verdad? En el comunismo ya ni siquiera hay Estado. En el comunismo desaparece el Estado y desaparece la propiedad privada y desaparece las clases sociales, ¿verdad? En la socialdemocracia, que es la que siguen estos dos partidos, sí se mantiene la propiedad privada y sí hay clases sociales todavía. Lo que ellos dicen es que tiene que haber un capitalismo más social, es decir, las empresas tienen que pagar más impuestos, la población tiene que tener satisfactores sociales, ¿verdad? Como se ha implementado, la socialdemocracia se ha implementado con éxito en países como Alemania, España, Francia, Inglaterra, con el Partido Laborista, Italia también ha tenido una buena etapa socialdemócrata y sobre todo se ha implementado mejor todavía en Suecia, en Noruega, en Finlandia. Son países que han tenido gobiernos socialdemócratas y allá también hay empresas privadas. También hay empresas mixtas con capital del Estado y de propiedad privada o del Estado y cooperativas, ¿verdad? Eso se da mucho también en los países socialdemócratas. Pero me parecía importante aclarar, ninguno de los dos partidos son comunistas o socialistas, ¿verdad? Claro, si ustedes le preguntan a un Ricardo Méndez Ruiz, por ejemplo, todos son de extrema izquierda, todos son comunistas y todos son socialistas, pero aún en la izquierda hay matices. ¿Sí? Gerson, ¿quería intervenir? No, perdón, se activó solito. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? Sí, Flori, por favor. Buenas noches, Lick. Con una pregunta, ¿me podría ampliar más acerca de lo que comentaba de China, que es un sistema político y un sistema económico diferente? Sí, con mucho gusto. Bueno, China, en un inicio, cuando se da la revolución de Mao Zedong, en 1940 y algo, China sí es un país comunista al 100%, socialista, siguiendo las ideas de Marx, se expropian todas las propiedades privadas, se crea un sistema económico comunista, socialista fuerte, ¿verdad? Donde el Estado dominaba toda la economía, pero fue cambiando con el tiempo. Y una vez que muere Mao, se da la primera gran reforma al sistema económico chino, y en 1992 aproximadamente se aprueba la nueva constitución china, donde se permite la creación de empresas privadas. Hay diferentes zonas económicas en China. En unas hay propiedad privada permitida totalmente, y por eso China ha crecido mucho económicamente y ahora compite con Estados Unidos en todo, ¿verdad? En tecnología, en contactos económicos, en comercio internacional. Pero en lo político sigue siendo una dictadura socialista. No hay elecciones libres, sino que hay una elección por el Partido Comunista Chino, que es un partido único. Y esa es una de las características de los gobiernos socialistas,
que no existe elecciones multipartidistas con varias tendencias ideológicas. No, en China solo hay un partido, que es el Partido Comunista Chino, y entre el Partido Comunista se elige a las autoridades. Entonces es un sistema bien fuerte en lo político, aunque en lo económico sea en su mayoría capitalista. Si ustedes van a China, van a ver que van todas las marcas ahí, todos los carros, van a ver Ferraris, van a ver tiendas de Victoria's Secret, de todas las marcas norteamericanas, de ¿cómo se llamaba esta? Tiffany's, de todo, ¿verdad? Y millonarios chinos, ¿verdad? Pero también el Estado chino es muy grande, tiene un control político muy fuerte y también tiene empresas donde se combina capital del Estado con capital privado. Entonces China es una economía mixta y un sistema político comunista. Sí, Edward, por favor. Perdón, solo quería saber su opinión con esto que mencionaba, por ejemplo, China pues es una dictadura, lo que pasa en Cuba, la forma de sociedad y Estado que tiene Estados Unidos. Quisiera saber cuál es su opinión en cuál es el país que le ha funcionado mejor la clase social o la forma de Estado que ha escogido, y cuál sería, ¿verdad? Si fuera comunista, socialista, capitalista. Bueno, China está funcionando. China está funcionando económicamente, pero los chinos no tienen todas las libertades que tenemos nosotros, libertad de expresión, libertad de emisión del pensamiento. De hecho, el Internet está restringido en China. Tienen su propio servidor, no usan Google, por ejemplo, como buscador, sino tienen sus propios servidores, sus propias bases de datos que no les permite tener todo. Y Cuba es peor todavía, ¿verdad? El control que hay. Por lo general, los países socialistas o comunistas no respetan los derechos individuales, los derechos civiles y políticos. Igual que los países capitalistas no tienen mucho respeto en los derechos económicos y sociales, ¿verdad? La educación, la salud sigue siendo mejor en Cuba que en Guatemala. Nadie se muere de hambre en Cuba, pero sí se mueren de hambre en Guatemala. Pero todavía no hay presos políticos por emitir opinión en Guatemala, y sí hay en Cuba presos políticos. Bueno, ahora sí tenemos muchos disidentes políticos que han tenido que salir del país para que no los metan presos, pero eso es un tema más jurídico, judicial, que persecución política per se, ¿verdad? Entonces, lo mejor es el balance. Como decía Aristóteles, el justo medio es lo mejor. Y en ese sentido, en Europa han encontrado ese balance. A veces gana la derecha, a veces gana la izquierda, ¿verdad? Veamos el caso de España, por ejemplo. A veces gana el PP, que es una derecha, a veces gana el PSOE, que es la socialdemocracia, ¿verdad? En Europa en general es así. Ese balance les ha permitido tener estados fuertes que tienen buenos niveles de satisfacción de necesidades básicas, salud, educación, seguridad, y también economías donde se respetan los derechos individuales y políticos y de libre empresa. Entonces creo que al final de cuentas en Europa es donde mejor se ha llevado a cabo la sociedad, el Estado como tal, con esa subcombinación entre derechas e izquierdas, que son socialdemocracias o democracias cristianas, centro izquierda y centro derecha. Por ahí es que deberían ir los países. Muy bien, si no hay más dudas o comentarios, quedémonos ahí, porque todavía la próxima clase que vamos a tener el día miércoles, vamos a seguir con estos temas y me imagino que ya también se darán algunas dudas y comentarios en el tema. Pero muchas gracias por su participación, por sus preguntas, que eso también los motiva, como les he dicho, a nosotros los maestros. Que pasen una feliz noche y un feliz fin de semana.